Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho al Refugio del Colegio de Abogados de Rosario. Soy Paula Carelo, soy presidenta de este instituto. En el instituto trabajamos en sensibilización sobre la temática migratoria y capacitación y formación a colegas sobre el tema de la migración y la protección internacional. Hoy tenemos un tema sumamente interesante del cual se habla muy poco y se conoce muy poco. Así que, bueno, creíamos que era conveniente echar luz sobre ello con dos excelentes expositores, Isabela Masao, de la ACNUR, y Fabio Procaslo, defensor, quienes van a estar conversando sobre el marco jurídico y normativo internacional y local, nacional, sobre la temática y algunos casos prácticos sobre la materia. Así que, bueno, para no tomar más espacio y sin más, les doy la bienvenida a los dos expositores y al resto de las personas presentes, y comenzamos este encuentro temático, el primero del año del Instituto, sobre el tema de apatridia. Bienvenida, Isabela. Te doy la palabra. Hola, buenas noches. Gracias, Paula. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Gracias a Paula por la invitación, a Fabio por compartir la charla de hoy. Yo empiezo acá entonces intentando compartir un PowerPoint. ¿Me confirma si lo ven? Sí, se ven. Perfecto. Bueno, la presentación es más como una guía para guiar un poco los puntos que voy a presentar. La idea es presentar un poco la definición de qué es apátrida, qué es una persona apátrida, qué genera la apatridia, cuál es el trabajo, el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con relación a apatridia, cómo trabajamos, cuál es el plan que tenemos de erradicación de la apatridia, y comentar un poco sobre algunas de las causas de por qué hoy todavía existen situaciones que generan la apatridia. Bueno, después de la presentación de Fabio, si quieren, sigo a disposición para contestar preguntas o charlar de algún caso específico. Bien, un primer punto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de apatridia, ¿no? De persona apátrida? La definición de la Convención de 54, trabajamos con el concepto de que apátridas son aquellas personas que no son reconocidas por ningún Estado como sus ciudadanos. Entonces son personas que no tienen un vínculo de ciudadanía con ningún Estado, ni el Estado donde nacieron o de descendencia de sus padres. Eso genera una serie de violaciones de derechos, de dificultades para la vida de esas personas. Yo tengo una amiga que empezó como una asistente de una persona que buscó el apoyo de ACNUR, que después de muchos años de contacto hoy considero una gran amiga, que ya no es más apátrida, es nacional, brasileña. Y ella siempre hace referencia que ser apátrida es como ser invisible, que ella se sentía muchas veces invisible, porque uno existe, está presente en el territorio, pero es invisible para todas las instituciones, para todos los trámites, para todas como si fuera invisible. Las cosas más sencillas como tener un teléfono prepago, uno no puede tener, porque te piden muchas veces para tener el chip, el número de documento. Para ingresar en hospital y tener atención más compleja, te piden un documento. Para matricularse en la escuela, te pide un documento. Para las cosas más cotidianas y simples, como tener la tarjeta de bus, te pide un documento. Entonces, es una situación que genera es una violación de derechos, el derecho, por ejemplo, a tener una nacionalidad, que genera una violación de una serie de otros derechos a esas personas. Entonces, llamamos apátrida a esas personas que no tienen ningún vínculo con el Estado. Y si empezamos a estudiar y pensar cuánta gente en el mundo existe en esa situación, hoy en día no tenemos un número concreto de cuál es la cantidad de personas apátridas en el mundo. Por muchos años, ACNUR tenía como un número guía alrededor de 10 millones de personas apátridas, pero como medida más
Entonces, para ser más cuidadoso con esos números, no divulgamos más ese número estimado. Y una de las dificultades de tener ese estimativo, de decir cuántas son las personas apátridas, es que no se registran esas personas, ¿no? Muchos de ellos no están en registros de los territorios donde viven. Entonces, es una situación de que pone a esas personas en un limbo legal y que dificultan y generan como un ciclo de dificultades y de violaciones de derechos. Y por eso creemos que es un tema sumamente importante, con el cual ACNUR busca la erradicación. Como el objetivo general del plan es acabar con la apatría en el mundo. Ahora vamos a ver cómo y cuáles son las principales medidas. Bueno, yo represento, como Paula mencionó, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que dentro del sistema de las Naciones Unidas es una de las agencias con el mandato de protección y búsqueda de soluciones a personas refugiadas inicialmente. Pero ya desde los primeros años de creación de ACNUR, la agencia empezó a trabajar con personas apátridas, también mucho por la vinculación del asilo con la apatría. Existen muchos casos de refugiados que son apátridas. Después, con pasar de los años, la Asamblea General de Naciones Unidas dio a ACNUR la misión de buscar la protección y la promoción de las personas apátridas y la promoción de la reducción de los casos de apatría. Y así como en la Convención de 1951 se menciona el ACNUR como una de las agencias que trabaja con la implementación de esa convención, también la Convención de 54 de 61 hace referencias al rol que tiene ACNUR con ese trabajo con relación a los apátridas. Entonces, de manera un poco resumida, el trabajo que realiza ACNUR con relación a las personas apátridas incluye actividades de identificación de las situaciones de apatría, de las personas y de las situaciones que generan la situación de apatría, acciones de prevención, siempre con la idea de que situaciones que existen hoy dejen de existir, que se realicen cambios legislativos para que no existan más personas apátridas, la reducción de los casos de apatría que ya existen en la actualidad y la protección de aquellas personas que ya están en situación de apatría. Entonces, ese trabajo de prevención muchas veces tiene que ver con la advocacia y el trabajo en conjunto con los estados, siempre pensando que quién puede brindar la ciudadanía, quién puede terminar con la situación que genera la apatría son los gobiernos, son los estados. Entonces, todo el trabajo que realiza ACNUR siempre va en coordinación con los estados, que son los únicos que pueden buscar una solución definitiva a las personas, la situación de las personas apátridas. Entonces, el trabajo de prevención, como vamos a ver en algunos casos, tiene a ver con la promoción de cambios legislativos para que no existan más situaciones de apatría. Mi país, por ejemplo, Brasil, es un buen ejemplo de un país que realizó cambios legislativos para generar una situación que no exista más la posibilidad de que alguien que nazca en el territorio brasileño, sea descendiente de un brasileño, sea apátrida. Antes, Brasil, en la primera versión de la Constitución, tenía ius solis, como la adquisición de nacionalidad se daba por el principio de ius solis. Aquellas personas nacionales o extranjeros que nacen en el territorio adquieren la nacionalidad. Pero tenía una ventana que ponía en riesgo a algunos hijos de brasileños que nacían en otros países, que podían quedar en situación de apatría por la manera en que se daba la posibilidad de adquirir la nacionalidad brasileña. Con el cambio legislativo de 2007, que fue muy impulsionado por una iniciativa de la sociedad civil, que quedó conocido como Brasileirinhos Apátridas,
el país hizo un cambio legislativo, entonces no existe más esa ventana de que puede posibilitar de que un nacional, que un hijo de brasileño o brasileño quede en situación de apatría si nace en un otro país que no sea el territorio brasileño. Otro trabajo muy importante es proteger los migrantes apátridas, que tiene mucho que ver también con esa nueva ley argentina. Aquellas personas que son apátridas, que migran, no están en el país de descendencia, de residencia habitual, muchas veces necesitan de ese reconocimiento de su condición de apátrida, documentación, el apoyo en una vía legislativa para llegar a una solución definitiva, que sería siempre la adquisición de la nacionalidad. También el trabajo con las situaciones de refugiados apátridas y el advocacy conjunto con los estados para que los estados ratifiquen las dos principales convenciones de apatría, que hasta la fecha no son convenciones con alta ratificación, pero ACNUR promueve como una de las claves para la búsqueda de las soluciones. Las convenciones son la Convención de 54, que habla específicamente de la protección de las personas apátridas, que trata de temas como la definición de apátrida, la determinación de la condición de apátrida, la no expulsión, la no penalización por ingreso irregular, y la protección y documentación de esas personas, y la posibilidad de adquisición de una nacionalidad, y la Convención para reducir los casos de apatría, que habla específicamente en acciones concretas que deberían tomar los estados para prevenir que niños, niñas nacionales de varios de sus territorios tornense apátridas. Para el derecho internacional de los derechos humanos, el estándar con relación a ese tema, que es importante que conozcamos y tengamos como el estándar básico, es que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Todo niño o niña tiene derecho a adquirir una nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad debería darse de manera no discriminatoria. Existe la noción de prohibición de privación arbitraria de nacionalidad. Entonces, varios instrumentos internacionales hablan sobre el derecho a nacionalidad y sobre puntos también muy importantes para garantizar que las personas no se queden apátridas. Acá están algunos ejemplos. Uno que llama la atención, por ejemplo, el artículo 9 de la CEDAW, en que estipula que los estados partes otorgarán a las mujeres los mismos derechos que los hombres para adquirir, cambiar y conservar su nacionalidad. Ese tema de la imposibilidad de que las mujeres puedan pasar su nacionalidad a sus hijos es uno de los motivos hoy de que muchas personas siguen siendo apátridas, aunque esté que el estándar internacional debería ser que las mujeres tengan el mismo derecho. Hay países todavía que sus leyes nacionales no permiten que las mujeres pasen la nacionalidad. Isabela, disculpa, sí. ¿el resto de los participantes pueden ver el PowerPoint? ¿Lo están viendo bien? Ah, perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Yo puedo compartir también después, si quieren. Vale. Con relación a estándares regionales, llamo la atención al artículo 20 de la Convención Americana, que habla también del derecho a nacionalidad, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Si no tiene derecho a otra, que sea nacionalidad del territorio donde nació, y también al respeto de la no privación arbitraria de la nacionalidad. Entonces, esos serían algunos de un pantallazo general de los marcos normativos internacionales. Hoy en día existen todavía muchas causas de por qué las personas son apátridas. Esos son apenas algunos ejemplos. Hoy un muy conocido que justamente mezcla un poco la situación de refugiado y apátrida es la situación en Myanmar, que hay un grupo étnico que no es reconocido como nacional en ese país. Hace muchos años esa población vive en el territorio de Myanmar y no tiene derecho a nacionalidad.
recientemente, en los últimos años, justamente esa población, los Rohingya, se desplazaron de manera masiva a países vecinos. Entonces, ese es un ejemplo de una situación que mezcla la patria y la protección internacional como refugiado. Además, otro tema que es muy interesante pensar, estudiar y buscar soluciones legislativas es la situación de que todavía 25 países en el mundo tienen sus legislaciones, prohibiciones o dificultades en distintos grados y maneras de cómo pasa eso, pero es resultado muchas veces de que las mujeres no tienen derecho a pasar su nacionalidad a sus hijos. Solo los hombres tienen derecho a pasar nacionalidad de sus hijos. Entonces, hijos de padres desconocidos, desaparecidos, fallecidos, o muchas veces hijos de parejas que no son matrimonios registrados, por ejemplo, matrimonios interreligiosos que no son admitidos. El niño no puede adquirir la nacionalidad de la madre y se queda apátrida. Uh-huh. ¿Recuerdas algunos de esos países? Siria, no, por ejemplo, es uno de los casos que yo trabajé, que fue justamente la familia que fue reconocida como apátrida, la primera familia reconocida como apátrida bajo la ley que fue adoptada en Brasil en 2017. Fueron dos niñas, dos mujeres, que son hijas de una pareja siria, que el papá es católico y la mamá es musulmana. Ellos no pudieron casarse. La única manera de casarse era que que el papá católico se convirtiera y así poder entonces se casar y pasar la nacionalidad a los hijos. Como él siempre se recusó a la conversión, tuvieron los 3 hijos fuera de un matrimonio registrado en Líbano, donde vivían. Entonces no adquirieron la nacionalidad del país de nacionalidad de sus papás, ni en el país de residencia habitual, por más que vivieran en Líbano por más de 30 años. Otra situación que genera muchas veces o pone en riesgo las personas de apatría son desplazamientos en gran escala, donde las personas muchas veces no son registradas en el país de origen, no adquieren nacionalidad del país para donde sus padres migran. Hay el riesgo de apatría, como fue el caso en algunas situaciones del desplazamiento de Venezuela ahora, más reciente. Y todavía hay casos remanescentes de situaciones de disolución de estados o sucesión de estados. El plan de Acnur, solo para cerrar y no robar el tiempo de Fabio, el plan de acción de Acnur para acabar con la apatría, que fue lanzado en 2014, es un plan que tiene como meta la erradicación de la apatría a lo largo de esos 10 años, teniendo como objetivo, uno de los objetivos, la erradicación completa en las Américas. Tiene 10 acciones principales. Todas esas acciones tienen que ver con la resolución, la prevención, la protección y la identificación de los casos de apatría, siempre buscando garantizar una solución definitiva, que sería la adquisición de una nacionalidad a todas las personas que son apátridas, o encerrar todas las posibles puertas que existen que pueden dejar a alguien en riesgo de ser apátrida. Entonces, con ese plan que trabajamos hoy en día, que hacemos advocacy, campaña y trabajamos en conjunto con los países, la acción más reciente que puedo mencionar fue la reunión de alto nivel que organizamos al final de 2019 con todos los países. Argentina fue uno de los países que participó. Y en esa ocasión, Argentina hizo una serie de compromisos que incluyen asegurar el registro tardío en la inscripción de niños y garantizar que personas nacidas en Argentina
no esté en riesgo de la apátrida. Y también uno de esos compromisos más antiguos que se concretizó y que hoy tenemos vigente es la adopción de esa ley en Argentina, que es una ley que implementa muchos de los principios de la Convención de 54, que creo que es lo que Fabio va a mencionar un poco. Bueno, era mi presentación. Sigo a disposición para aclarar cualquier duda o agregar cualquier información que crea necesaria. Gracias. Muchísimas gracias, Isabela. Muy claro todo. Muchísimas gracias. Fabio, bienvenido. Entonces, te damos la palabra para que nos comentes un poco. Muchas gracias, Paula. Bueno, gracias por la invitación y bueno, al resto de los participantes por haber venido, y a Isabela también por compartir este panel, ¿no es cierto? Isabela mencionó algunos antecedentes internacionales, ¿no? La Convención del año 54, la Convención del año 1961, pero a eso precedían algunos instrumentos internacionales que hoy, a partir del 94, tienen jerarquía constitucional, ¿no es cierto? La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, más o menos en 6 pactos internacionales se encuentra el derecho a la nacionalidad. Entonces, si Argentina tiene con jerarquía constitucional estableció el derecho a la nacionalidad, hacía falta también una ley que a nivel interno recepte normativamente esto que es un derecho contenido en el bloque constitucional. Y finalmente, bueno, se sancionó. Por eso yo me voy a referir más o menos en forma esquemática, para no aburrirlos tantos, a las disposiciones de la ley, y después me voy a referir a un caso concreto, que fue el primer caso que hubo, entiendo, en el país, a partir de la sanción de esta ley, y bueno, justo nos tocó a nosotros la asistencia. ¿Sí? Cuando habla de apatria, inmediatamente, yo por lo menos me acordé de una película, no sé si ustedes la recuerdan, creo que la deben haber visto casi todos, porque es una película muy linda, La Terminal, de Tom Hanks, ¿sí? Y fíjense que yo lo acabo de recordar de nuevo cuando Isabela mencionó como una de las causas la disolución de algún estado. ¿Se acuerdan que en esa película se había disuelto un estado, digamos, de fantasía y se dio una condición bastante compleja del protagonista? La realidad, yo creo que es bastante peor. O sea, la realidad de los que lo sufren es bastante más compleja que tal vez la de este señor en ese personaje. Voy a pasar ahora a más o menos hacer un esquema de la ley de la forma más simple posible. Es la ley 27.512, ¿no? Les digo el número simplemente como dato anecdótico, y les digo también como dato que se sancionó en agosto del 2019, o sea, es bastante reciente. Primero, ¿a quién se aplica esta ley? Bueno, básicamente a todo solicitante del reconocimiento de la condición de apátrida, ¿sí? Siempre y cuando se encuentre ¿dónde? En la jurisdicción argentina. Y se excluye, obviamente, a los refugiados, que se aplica la ley propia. Repito, más allá que lo dijo Isabela, pero en este caso, ¿a quién considera la ley como apátrida? Básicamente a toda persona que no es considerada nacional por ningún Estado, ¿sí? Y la pregunta también que nos podemos realizar es ¿a quién no se va a conceder el estatuto de apátrida? ¿Sí? Vamos a ver que primero tengo que decirlo que por razones fundadas, ¿sí? Cuando se considera que la persona ha cometido algún delito de lesa humanidad, o un delito contra la paz, o un delito de guerra, también cuando ha cometido algún delito grave, siempre y cuando no sea político, y también cuando sea considerado culpable de actos contrarios a los principios de Naciones Unidas. Fíjense que acá habla de razones fundadas. ¿Esto qué significa? Que no se requiere una condena, se requiere simplemente que, a criterio de la autoridad de aplicación, haya una razón fundada. Vamos a ver la cuestión de interpretación. ¿Cómo se interpreta las cuestiones atinentes a esta ley? Bueno, básicamente, lo dice expresamente la ley, tiene que hacerse con una perspectiva que sea sensible tanto al género
como la edad, como la diversidad. Y además se tiene que interpretar de la forma que sea más favorable a la patria o a la persona que solicita reconocimiento en esa condición. ¿Sí? Debo señalar que existen cláusulas de exclusión, de cesación, de revocación y de cancelación de la condición de apátrida. Y en relación a esto, debo resaltar que esta interpretación de estas cláusulas tiene que tener un carácter restrictivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios aplicables a los derechos? El más importante, bueno, ya lo mencionó Isabela cuando habló en el marco general, el marco internacional, el tema de la no discriminación, ¿no? No discriminación, que no debe ser una discriminación ni por género, ni por idioma, ni por religión, ni por opiniones, ya sea política o de cualquier otro tipo, ni por el origen, ni por la situación económica, ni por la condición social, ni por el nacimiento, y tampoco por la condición migratoria. Tampoco por la condición migratoria. En relación a esto, fíjense que expresamente lo dice la ley, que no se van a sancionar a las personas cuando hagan un ingreso o una permanencia irregular, con una condición. ¿Cuál es esta condición? Y que se presenten sin demora a justificar ese ingreso. Pero fíjense que lo tuvo en cuenta la ley. También recoge la ley que no se va a expulsar a esta persona del país. Nunca se lo va a expulsar. Bueno, sí, hace algunas excepciones, cuando sea por razones de seguridad nacional o de orden público. Pero esta decisión administrativa tiene que ser o responder a dos principios, de razonabilidad y de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Y quién es la entidad que va a resolver el tema de la expulsión? La Dirección Nacional de Migraciones. Pero les aclaro que obviamente le van a dar una posibilidad de descargo y también que le van a dar un plazo razonable para que busque otro país que los acepte, ¿cierto? Otro principio que recoge la ley es la de preservar la unidad familiar y de reunificación. ¿Sí? Hoy hablé de cesación, ¿no es cierto? ¿Qué es la cesación? ¿O cuándo cesa esta condición? Y básicamente cuando se adquiere la nacionalidad argentina. O bien cuando es reconocido por nacional por otro estado. ¿Sí? ¿Y cuándo se va a revocar? Obviamente, si hablamos de revocación, tiene que ser luego del otorgamiento. Y también, lo anticipo, tiene que ser con razones fundadas. Y en este caso, por dos supuestos, cuando se entiende que habría cometido un delito de lesa humanidad, por hacer algo genérico, no lo dice así la ley solamente, o bien o algún acto contrario a los principios de Naciones Unidas. ¿Y cuándo se va a cancelar? Se va a cancelar también con razones fundadas, cuando ocultó, la persona que está solicitando, ocultó o falseó algún hecho relevante que sería fundante de su solicitud. ¿Sí? O sea, si la persona mintió exprofeso sobre alguna cuestión atinente a su condición. ¿Y cuáles son los derechos en principio que da esto? Primero, a recibir la protección como tal, o sea, por su condición. Y segundo, el derecho que da es a naturalizarse, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la obligación que se le va a dar a esta persona en forma correlativa? Naturalmente, la de respetar la Constitución Nacional y las leyes argentinas. ¿Sí? Hay otros derechos, ahora esto es un poquito más, más concreto, que es, por ejemplo, obtener un documento provisorio. ¿Sí? Este documento provisorio le va a permitir una serie de cosas, que se está bajando un poquito acá normativamente, lo que dijo antes Isabela, a permanecer legalmente, a trabajar, que es importante, a obtener beneficios sociales, de salud, de educación, porque básicamente la patria es una persona que legalmente no existe, ¿sí? No existe para nadie. A partir de que empieza el trámite y se le da esa documentación, tiene estos beneficios. Y una vez que se reconoció su condición de apátrida, lo que va a obtener es una residencia temporaria, que se le dé un documento nacional de identidad, y luego de 2 años podría obtener la residencia permanente. Con respecto al órgano de aplicación, bueno, ustedes saben que es la CONARE, ¿sí? Esa es la autoridad competente, el órgano competente. Y esta comisión... Quizás podés comentar de la CONARE, o Isabela posteriormente pueden comentar algo de la CONARE, cómo trabajan y demás, porque no sé si todas las personas que están participando aquí saben al respecto y demás.
yo voy a ser breve, pero un poquito crítico de la comisión, por lo menos en lo que respecta a la operación concreta que yo viví. Un poquito crítico, bueno, ya llegaremos al punto. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar la CONARE? Identificar a la persona, o protegerla, asistirla, y por supuesto facilitar la naturalización, ¿sí? Hay un órgano que es la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es la que va a asistir a la comisión. ¿Y qué va a hacer concretamente la Secretaría? Va a recibir las solicitudes, ¿no es cierto? Va a hacer las entrevistas, en definitiva va a elaborar el expediente administrativo y finalmente va a dar una opinión técnico-legal sobre el mérito de la solicitud. No sé si más o menos soy claro. Y finalmente, esto lo dije al principio, perdón, no lo he dicho, estoy mintiendo, no lo dije. El procedimiento para determinar la comisión de apatria es un procedimiento reservado. O sea, la información no se puede hacer pública. Por eso, les anticipo que si bien yo me voy a referir a un caso concreto, no voy a poder dar ningún dato referente a la identidad, a la posible identificación de esta persona, ¿sí? También, conforme dice la ley, tiene derecho a una asistencia jurídica. Y justamente en este caso concreto, que les voy a mencionar, que fue el primero, le tocó, bueno, a la Defensoría Pública de la que soy titular, hacer esa asistencia. Muy brevemente, ¿cuáles son las formalidades cuando una persona va a iniciar un trámite? Bueno, casi ninguna. Se puede hacer inclusive verbalmente, se puede hacer verbalmente por escrito, tiene que proporcionar la información relevante respecto de sus vínculos. Cuando hablamos de sus vínculos, pueden ser tanto sanguíneos como territoriales. Puede aportar las pruebas que tenga para apoyar la solicitud. Y respecto a esto, ustedes dirán, ¿y quién tiene que probar? Bueno, la carga de la prueba es compartida, tanto de la CONARE como del solicitante, ¿sí? Pero con una salvedad. El solicitante, obviamente, tiene el deber de decir la verdad, ¿sí? Respecto a algunas formalidades, vamos a ver qué tiene que hacer la CONARE. Y una de las cuestiones que tiene que hacer, obviamente, es consultar a otros estados. ¿Por qué consultar a otros estados? Consultar a otros estados en los cuales exista alguna posibilidad de que esta persona tenga una ciudadanía, o derecho a una ciudadanía, una nacionalidad. ¿Se entiende? También tiene, y lo reitera la ley otra vez, el deber de proteger la información del solicitante. Por lo tanto, cuando pide la información a otro país, tiene que dar los datos mínimos indispensables para que puedan responder, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y qué pasa si hay dudas sobre algún hecho relevante que hace a la condición de apátrida o no? Bueno, obviamente acá juega, igual que el individuo pro reo, acá el beneficio de la duda juega en favor de la persona solicitante de reconocimiento de apátrida. O sea, que también juega el beneficio de la duda. Vamos a ver, finalmente, que luego de este periodo de prueba informal, la Secretaría Ejecutiva va a elaborar un informe técnico, que obviamente va a recomendar lo que les parezca pertinente en cuanto a esta solicitud, ¿sí? ¿Qué puede resolver la CONARE? Finalmente, en forma, aclaro, una vez más lo digo, fundadamente, lo primero que puede resolver es admitirla, obviamente, ¿no? Pero también puede denegarla, o bien puede que haya una exclusión, una cesación, una cancelación o una revocación, ¿sí? ¿Y qué puede determinar la CONARE? También. Y básicamente puede determinar, después de este proceso, que esta persona nació en Argentina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que tiene que hacer es ayudarlo a obtener su documento nacional de identidad, o sea, ayudarlo a que vaya a un registro y que pase a existir legalmente para la República. Pero también puede ser que se advierta que tiene un derecho de opción, o sea, derecho de opción de nacional. Entonces se le va a hacer la información pertinente para que lo pueda hacer. La tercera cosa que puede surgir es que tiene el derecho a adquirir la nacionalidad de otro país. Eso también puede surgir. Entonces acá, ¿qué tiene que hacer nuestro país? Bueno, tiene que hacer una suerte de medidas de buenos oficios para facilitar, buenos oficios ante la autoridad extranjera, para facilitarle el trámite a esta persona. Lo dijo también Isabela, ¿no? Tanto los niños como las personas con alguna discapacidad tienen una prioridad en el acceso y en las facilidades que se le otorga para que puedan solicitar su condición. Y aclaro que las solicitudes
la condición de apátrida, perdón, las solicitudes de naturalización hecha por una persona apátrida va a tener y debe tener un tratamiento prioritario. Bueno, acá terminé de hacer un esquema muy rápido, discúlpame si fui muy rápido, espero que más o menos hayan entendido algo. El tema del repaso de la ley, que en definitiva no es tan importante. Me gustaría compartir en un par de minutos este caso concreto que nos vivimos el año pasado. El año pasado justamente tuvimos el primer caso que se habría presentado ante la CONARE a partir de la vigencia de esta ley, ¿no es cierto? Reitero que conforme dice el artículo 29 de la ley y el 37 en el último párrafo, como aquí era un tratamiento reservado a la información, no voy a decir absolutamente nada que pueda identificar a esta persona, salvo su género. Vamos a ver que, y aclaro obviamente que antes de dar esta charla consulté con esta persona y ella estuvo totalmente de acuerdo con esto. Bien, vamos a ver cómo empieza la historia. En diciembre del año 2019, esta chica va a un hospital público de acá de la ciudad, y ahí le dan una noticia. Tiene un embarazo de 36 semanas, ¿sí? 36 semanas, ¿entiende? Conclusión, a fines de enero del 2020 nace su hijo. En este lugar, la trabajadora social y el psicólogo le prestan cierta ayuda, se interesan en el caso y tratan de darle asistencia. Entonces la terminan contactando con la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la municipalidad. ¿Sí? La doctora Lembo fue concretamente con la persona con la que hablaron. Y a su vez, ellos nos contactaron a nosotros, justamente para intentar una asistencia jurídica. Les cuento muy esquemáticamente también, porque ya pasaron 16 minutos, cuáles fueron las condiciones fácticas, ¿no? de esta persona. Porque ella alega que desconoce absolutamente su país de origen, que no sabe quiénes son sus padres, que no conoce su nacionalidad, y que entiende que ningún Estado la considera ella nacional. Está completamente indocumentada, narra que nunca tuvo una identificación en ningún país, y que el nombre que tiene, que bueno, no lo voy a mencionar, en realidad es un nombre que le puso la familia que la crió. ¿Sí? Esta chica habla portugués, pero también habla muy bien el español. ¿Sí? Y aclaro, también habla un poco de francés, ¿no? Ella dice que nunca fue a la escuela en su vida, pero bueno, aprendió a leer y escribir por su cuenta. ¿Sí? Y lo que conoce de su vida anterior, dice que la conoce por el relato de las personas que la criaron. Le contaron que la hallaron de bebé, esta era una pareja muy humilde, dice que solamente puede mencionar que era una pareja muy humilde, de tez oscura, creo que ella tiene una tez muy blanca, ¿no? Y que ella menciona que los esposos tenían una muy mala relación entre ellos, que el marido era una persona violenta, y que tenía bastante rechazo por ella, ¿sí? Aunque estaba poco tiempo porque por una cuestión laboral, creo que era vendedor, bueno, viajaba. Esta pareja tuvo muchos hijos, a los que la persona que solicitó su reconocimiento como apátrida consideraba hermanos. Ella descubrió el lugar en que vivió. Era un lugar desértico, que había cactus, que era un lugar absolutamente humilde, que comían palomas, ranas, hormigas, o sea, lo que consiguieran. Y mencionaba, porque realmente ya no sabe cuál es el lugar, que caminando 3 días se llegaba a un río rojo. ¿Sí? El tema es que aproximadamente cuando tiene 10 años de edad, la situación familiar no dio para más, la mujer dijo que a partir de las amenazas del marido, que era una persona violenta, ella se iba a tener que ir, que no podía continuar en esa familia. En definitiva se fue y nunca más en su vida, desde ese momento en que volvió a tener contacto con esta gente. Ni siquiera sabe ni puede encontrarlos. Estamos hablando que era una niña, ¿no? ¿Qué hace esta persona? ¿Qué edad tenía, dijiste, Fabio? Y ella no sabe su edad. Su edad real no sabe, pero ella calcula con aproximadamente unos 10 años.
¿Sí? Y a los 10 años se fue de la casa ella. Exactamente, exactamente. ¿Qué hizo primero? Dice, primero, bueno, fue a ir a la casa de algunos campesinos amigos, familiares de estas personas que ella conocía, o sea, empezó a caminar y, bueno, buscó un poco de refugio. Bueno, después empezó, bueno, siguió su peregrinación y recorrió varios países de Sudamérica. Ella dice que vivió en Colombia, Ecuador, en Guayana Francesa, en Venezuela, que siempre pasó sin documentación, ¿sí? Y que básicamente, ¿cómo viajaba? Fue viajando a través de los años con grupos de personas con las que se unía en forma transitoria, sea gitanos, artesanos, malabaristas, mochileros, con lo que pudieran. A fines de 2018 ingresa a Argentina. Ella dice que ingresa con una persona con la que tenía una suerte de amistad, ¿no es cierto? Que había una suerte de protección mutua. Una persona, bueno, era un hombre, ¿no es cierto? El problema es que esta persona con la que tenía también de alguna manera una relación sentimental, cuando se entera del embarazo de esta chica, desaparece. Con lo cual la situación se tornó hiper complicada para su vida. Bueno, ahí empezamos a actuar nosotros, cuando nos enteramos de esta situación. Es decir, creo que nos enteramos en enero del año pasado. Contactada por la abogada de la Municipalidad de Rosario. Lo primero que hicimos, bueno, entrevistarla, le tomamos una testimonial, porque necesitamos algún tipo de prueba. Para esa altura ya había nacido hace muy poquito, hacía días su hijo, que también tenía una documentación muy precaria. La cuestión es que en febrero del año 2020 iniciamos la solicitud de reconocimiento de su condición de apátrida ante Migraciones, que obviamente lo elevó a la CONARE. Esto fue en febrero de 2020. Nosotros hicimos muchísimas consultas, sobre todo telefónicas, porque pasados los meses, aclaremos que fue el año de la pandemia, ¿no? A partir de marzo, y no había ningún tipo de decisión, no nos daban respuesta y no parecían, al menos fue mi percepción, muy interesados en el tema. Hasta que finalmente, en diciembre de 2020, recibimos una nota, una comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, que nos encomienda una serie de gestiones. ¿Qué nos encomienda? Bueno, dice, como habla portugués y el lugar parecería que podría ser Brasil, bueno, consulte con el consulado de Brasil a ver si esta persona no tiene esa nacionalidad. También con la Dirección Nacional de Migraciones, a ver si hay alguna posibilidad de hacer una erradicación directamente porque tiene un hijo argentino, ¿sí? Y también, bueno, nos pide que hagamos algún tipo de consulta de Poder Judicial. En definitiva, lo que advierto ahí yo es que ellos querían seguir por otro camino, ¿sí? Claro. La idea de ellos no era continuar por el camino que nosotros habíamos iniciado, sino que buscar por otro lado. Eso es lo que yo percibo, por supuesto no lo puedo aseverar, ¿no? La cuestión es que nosotros sin ningún tipo de elementos, ejemplo, sin ficha dactiloscópica, porque obviamente no tengo la potestad para pedirlas, realicé un oficio, realizamos al Consulado de Brasil, repito, sobre todo por su logo y por la descripción geográfica del lugar donde ella habría vivido en su infancia. Y la respuesta del consulado nos dejó bastante sorprendidos, porque nos dicen que le proporcionemos el nombre y el apellido, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, y de esa forma podían realizar la búsqueda que nosotros le habíamos pedido. Obviamente que nosotros no contamos con ninguno de esos datos y se lo expusimos en el oficio. Sin embargo, no responden eso, ¿no es cierto? Que le aportemos esos datos, que eran imposibles. También mandamos un oficio a Migraciones por el tema de la erradicación permanente a partir del hijo, y recuerdo una cosa, ella no sabía cuál era su identidad, no tenía documentos, no sabía quién eran sus padres, no sabía cuál era su país de origen, o sea que esto que le pedimos a Migraciones era harto difícil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que nos da Migraciones? Bueno, dice, bueno, intenten identificarla, como con una información sumaria en los tribunales federales. Lo primero que pensé, bueno, pero los tribunales federales son incompetentes, no van a querer hacer este trámite, ¿sí? Porque ¿cuál sería el motivo de la competencia para que una persona haga esa información sumaria? Entonces, bueno, se pidió un turno a la justicia provincial, esto lo hizo
la doctora Lembo, o sea, nos ayudó con este trámite, ¿no es cierto?, porque excede un poco mi competencia, nuestra competencia, y le dieron turno para abril de este año, ¿sí? Recién. ¿Qué pasó? Por suerte no llegamos a abril, porque el 1 de marzo, entiendo que en el medio alguna cambio de autoridades, si no estoy equivocado, hay una citación y finalmente deciden darle curso al trámite iniciado. Le dan el documento provisorio, bueno, obviamente le sacan fotografías, las huellas dactiloscópicas, le toman una declaración, le hacen llenar una serie de formularios, y todo esto realmente fue importante después de todo este camino. ¿Por qué? Porque justamente le va a permitir el acceso a qué? A trabajar, a traer beneficios sociales, bueno, a que su hijo pueda empezar el colegio, o ella misma, ella está interesada en estudiar, realmente, bueno, por lo menos tiene, y sobre todo estar legalmente en Argentina. Decía bueno, Fabio que Migraciones finalmente le dio curso al trámite de la CONARE. Migraciones, a ver, vamos a decirlo así, Migraciones es una suerte de mesa de entradas. Sí, a través de la Oficina de Migraciones les notificaron el ok de la CONARE para iniciar el trámite de solicitud de la condición. Exactamente, y el personal de Migraciones fue los funcionarios de Migraciones fueron los que hicieron todo esto a pedido de la CONARE, o sea, como delegado de la CONARE. Sí, bueno, y esta es la situación en que nos encontramos en este momento, a la espera de ver qué se resuelve en forma definitiva. Somos optimistas, pero bueno, realmente no sabemos. A ver, esta chica, o sea, de la información que se recolecta, a lo mejor surge realmente su condición de apátrida, pero también especulando podría surgir que alguien la está buscando. Esa es la realidad. Acuérdense que esta familia la encuentra supuestamente cuando era un bebé. ¿Sí? Bueno, acá no quiero aburrirlos más porque ya pasaron largos 26 minutos, así que disculpen si fui un poco aburrido. Hasta aquí termino. Si hay alguna inquietud, acá estamos con Isabela y con Paula y con todos para dialogar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Muy claro, gracias por compartir la información del caso en lo que se vaya pudiendo, y bueno, felicitaciones por toda la labor realizada hasta el momento, que resulta sumamente interesante y muy valiosa de parte de la institución estatal, como están trabajando ustedes en la Defensoría. Excelente labor. Si les parece, abrimos un poco el debate, unos minutitos. Sé que tanto Fabio como Isabela tienen una actividad ahora 7:30, así que tienen que salir en breve. Tenía acá una inquietud yo, primeramente, consultarles tanto a Isabela como a Fabio, a ver, o Isabela, ¿en qué podría apoyar en una situación de estas características el ACNUR a las autoridades nacionales, y cómo sugerirían trabajar? Además, si existen algunas posibilidades o beneficios y demás, además de por ejemplo, asesoramiento jurídico y demás, sino algo de asistencia humanitaria que se pueda brindar y demás, por ejemplo, hablando de este caso en particular. Y luego, si les parece, bueno, quien tenga ganas de preguntar algo, ya sea por el chat o levantando la mano y con el micrófono, también pueden hacerlo. Gracias, Fabio. Paula, contestando a tu pregunta con relación al apoyo que puede brindar ACNUR, el apoyo al gobierno, por ejemplo, a las autoridades que están involucradas en el caso, siempre aportamos asistencia técnica. En cuanto a miembros de la CONARE, con voz sin voto, tenemos un trabajo de apoyo técnico con la Secretaría de la CONARE. Entonces, cuando necesario, en algunos casos, apoyamos en la evaluación técnica de los casos en el marco de las reuniones de la CONARE. En casos muy complejos, normalmente llegamos a tener esa interlocución, conversación sobre los casos específicos, y ACNUR tiene la oportunidad de brindar conocimiento, información técnica, compartir experiencias de otros países que a veces tienen ya procedimientos más avanzados o con más experiencia de determinación, en ese caso, de la condición de apatridia. Y con relación a propia persona, las personas que son apátridas y viven en Argentina, así como las personas refugiadas, son personas que son población
como llamamos, de interés de Acnur. Entonces son personas que nosotros podemos brindar asistencia incluso humanitaria. En Argentina, la asistencia humanitaria que brinda Acnur la realizamos por medio de los socios de organizaciones no gubernamentales que son socios de Acnur. Entonces, a las personas que necesitan, por ejemplo, como mencionaste, asistencia humanitaria, la propia persona la orientamos por medio muchas veces de la defensoría, de los abogados que las atienden, o la persona comunica directo con Acnur o ya directamente con los socios, es direccionada a uno de las asistentes sociales del socio que evalúa el caso y puede brindar una serie de asistencias o hacer derivaciones a instituciones del gobierno que pueden brindar asistencia. Eso para todos los casos de personas refugiadas, apátridas, otras poblaciones que caen, que son consideradas de interés de Acnur. Bien, bueno, eso es bueno siempre saberlo cuando estamos ante un caso de situación de extrema vulnerabilidad, como parece ser, por ejemplo, el que mencionaba Fabio. Y actualmente se están reuniendo de manera virtual en la CONARE. ¿Tenían conocimiento de este caso, por ejemplo? Ese caso específico yo no conocía. La CONARE en las últimas reuniones está se reuniendo ya presencial, pero siempre cambia de acuerdo con las normativas que tome el gobierno. Pero probablemente puede ser que vuelvan a reunir virtual o presencial, pero sigue funcionando las reuniones mensuales. Bueno, entonces bueno que a través de este espacio quizás puedan enterarse de la existencia de este caso y apoyar de alguna manera con su apoyo técnico e incluso humanitario a esta persona aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, muchas gracias, Isabela. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún agregado que hacer? Fabio. Una cuestión fáctica que me he olvidado, es un detalle simplemente, pero ¿qué pasó al final hoy? ¿Dónde vive esta chica, no? No puedo decir dónde vive, pero porque estaba en situación de calle, ¿no es cierto? Claro. Vivió prácticamente todo el tiempo. Bueno, finalmente vive en un hogar que está relacionado con la religión católica, ¿no es cierto? Básicamente ellos le dieron alojamiento y bueno, a la espera de que consiga un trabajo y que pueda independizarse, vivir en forma independiente, pero por ahora está con ellos. Y está, por lo que yo tengo conocimiento, está bien, tanto ella como su hijo están muy bien. Ah, bueno, buenísimo, bueno, gracias por comentarlo, es siempre bueno y cálido saberlo, que está en buenas manos. Milagros, Pierini tenía una consulta, una pregunta, mencionaba cuáles serían las causas por las cuales las convenciones sobre apatridia lograron tan pocos países adherentes y tienen tan escasa prensa. Gracias, justamente del poco conocimiento, poca difusión de la temática. ¿Quieren comentar algo al respecto? Yo creo que no sé qué piensa Isabela, pero yo creo primero porque si bien el número es importante, no es un número tan relevante. Por lo tanto, es como que pasa un poco, lamentablemente, desapercibido. Y segundo, tal vez por falta de generosidad de los países, ¿no? Es un derecho humano que muchos países son reacios a reconocer, el tema de la nacionalidad. Y tal vez hasta por temor, porque no se sabe, o sea, el que pide reconocimiento puede ser realmente una persona que en esa condición o no, ¿cierto? Creo que esas son más o menos las razones, no sé Isabela qué opina. No, creo que pueden ser esos también los motivos. Tal vez la escasa conocimiento que tenemos específicamente en nuestra región sobre ese tema puede ser por los números que son bajos. No es la realidad de muchas otras regiones en el mundo, ¿no? Que el tema de la apatridia llama más atención por ser una realidad del día a día. Creo que puede ser uno de los temas. Por eso también tenemos la campaña I Belong, que es una campaña de Acnur que justamente tiene que brindar visibilidad y llamar cada vez más la atención sobre ese tema. Llamar la atención tanto de la población, de la sociedad civil, de los estados,
sobre la importancia de acciones que podemos tomar para erradicar la apatría, ¿no? De los problemas enfrentados por las personas apátridas. Perfecto. Aquí copio la información de la campaña en el chat. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias. Laurita. Sí, hola, me presento, soy Laurita Botero, soy parte de la Fundación Migra, soy abogada, también soy colaboradora del instituto y quisiera hacer una pregunta. Llegué un poco tarde a la conferencia, por lo cual no sé si trataron o no este tema, pero para los dos, ¿creen que se debería fortalecer los mecanismos de cooperación regional y cooperación bilateral para poder tratar este tema como de manera más eficaz, para poder brindarle, pues digamos, un proceso más justo, dignificado a las personas apátrides? Y por otro lado, si en el caso del Mercosur, a nivel de bloque, creen pertinente de que exista algún tipo de normativa, acuerdo marco sobre este tema, como que tenga algún consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. A nivel regional, yo creo que vale la pena mencionar una iniciativa regional, que es el Plan de Acción de Brasil, que fue firmado en 2014, que tiene un capítulo sobre apatría. El Plan de Acción de Brasil es un proceso que es incentivado por Acnur, desde 1984, cuando se firmó la Convención de la Declaración de Cartagena. A cada 10 años se firmaron otras declaraciones en conmemoración a la Declaración de Cartagena, como la de San José, después la de México y la de Brasil en 2014. Y esa declaración y plan de acción, que creo que fue un proceso bastante exitoso, que generó bastante coordinación de los países, como diálogos entre los países con relación a distintas iniciativas que tienen que ver con protección internacional. Uno de los capítulos justamente tiene que ver con el tema de la apatría, que se invita a los estados a adherir a las convenciones y adoptar leyes nacionales. Y vemos que desde esa iniciativa, esa llamada al trabajo conjunto, varios países adoptaron leyes. De 2014 para acá, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil adoptaron leyes de determinación de la condición de apátrida. Entonces vemos que de a poco hay importantes avances con relación a ese tema. Bien, muchas gracias. ¿Nos puedes recordar, si recuerdas, Isabela, qué países de la región todavía faltan adherir a las convenciones y qué países de la región tampoco tienen legislación interna al respecto? No voy a arriesgar, como sé de cabeza, esos que mencioné fueron los últimos que adoptaron leyes. Si te acuerdas, porque sé que es difícil a veces estar, pero pongo acá en el link. Pero pongo acá en el link, sí, no voy a arriesgar para no hablar cualquier cosa, pero pongo acá en el link la fuente de la información, es más segura que confiar en mi memoria. Perfecto. Vale, súper. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Los participantes? Sí, me presento. Sí, Nicolás. Soy Nicolás Colomba. Escucha un poquito más, Nicolás. No se escucha nada. ¿Quieres hacerla por chat si no se te puede escuchar bien? La provincia de Córdoba. Sí, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. Bien. Sí, ahí te escuchamos mejor. Recién el programa I Belong. Yo quería saber, ese programa, aparte
de hacer visible esta problemática, ha tenido, veo que el programa viene desde 2014, ¿ha tenido algunos otros objetivos más allá de hacer visible la problemática? I Belong es parte de la estrategia, ¿no? I Belong es como una campaña de visibilización del tema de la patria. En ese momento del inicio de la campaña teníamos una carta abierta de adhesión, pero junto con la campaña está el plan de acción 2014-2024, con las 10 acciones que fue justamente la última filmina de mi presentación, que son 10 acciones específicas para trabajar con los países, y ahí sí, son 10 acciones que van mucho más allá de la visibilidad. Ese es el plan de acción de erradicación de la patria, también puedo poner acá en el link. Vale, muchas gracias. Nicolás, ¿quedó bien respondida tu consulta? Sí, muchas gracias. Tenías inquietud. Muchas gracias, Isabela. Vale, perfecto. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, si quieren que vayamos cerrando como para respetar un poco el horario. Estamos tratando de los encuentros hacerlos cortos, concisos, así no se va gente y nadie se pierde nada de toda esta valiosa información compartida. Si hay alguna otra pregunta, damos la palabra, y si no, si les parece, vamos cerrando. Creo que por el momento estamos. Así que bueno, Fabio, Isabela, ¿quieren cerrar con algún último comentario? De parte mía, muchísimas gracias por su participación, por el tiempo, por la coordinación, por los valiosos aportes, y espero podamos seguir en contacto y siguiendo trabajando en esta temática que es tan relevante, aunque sean pocos los casos, para esas personas que son invisibles, como decía Isabel, es el mundo, es la vida, así que trataremos de hacer lo posible para poder promover una mayor visibilización de la temática y mayor conocimiento para la protección de derechos y la garantía de derechos efectiva. Les dejo la palabra y podemos cerrar aquí. Gracias. Voy a pasar por el chat la información del instituto para quienes quieran sumarse a las redes y a los grupos de WhatsApp y demás. Buenas tardes. De mi parte, perdón. Perdón, Isabela. No, por mi parte simplemente agradecerles a todos por haber participado, que es un tema muy, muy específico, muy puntual, y la verdad que el tiempo para todos es lo más valioso. Bueno, entonces realmente agradecerle a todos por la participación, si me permiten. Simplemente eso y despedirme. Gracias, Fabio. Yo también repito lo que dijo Fabio. Gracias por la invitación, por el tiempo de todos. Los datos que mencioné ahora ya puse en el chat. También se buscan en Google por ACNUR, Apatridia, en inglés y en español, un montón de información sobre las campañas, las acciones, y creo que es una fuente para los que con ese poco tiempo de charla que tuvimos se interesan por el tema. Ahí ya es un inicio de bastante información, como una fuente inicial de mucha información sobre ese tema. Gracias a todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Isabela, muchísimas gracias, Fabio. Los esperamos entonces para el próximo evento la semana próxima sobre discusión de la normativa migratoria en Argentina, y cerramos este evento sobre Apatridia, el primero que hacemos en el instituto, y trabajando sobre el tema de protección internacional. Gracias nuevamente por su presencia y por su tiempo. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, buenas noches.